sacrificio en estos días que vivió Jesús. Gracias por tu sacrificio, Jesús. Señor, cántalo con todo lo que tienes. pasaje bíblico que a mí siempre
me goza, me motiva, me confronta. Y se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 10, versos 10 al 14. Y dice la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Si usted es uno de ellos, diga gloria a Dios, dele una alabanza con sus palmas y dele la gloria al Señor por ello. Dios los bendiga, hermanos. Buenas tardes. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Pues bueno, ya nos encomendó el hermano Torres al Señor, así que, como mencionó el hermano Torres, vamos a tratar de ser compactos, pero vamos a hablar de este momento tan importante. En un día como hoy, jueves, se llevó a cabo lo que todos conocemos como la Pasión de Cristo, ¿sí? Quizás ustedes han visto películas, que usted ha visto obras, representaciones, pero me tocó hablar de dos palabras que se dijeron desde la cruz en ese momento. Y una de ellas que empieza está en Lucas 23:34, ¿sí? Y es una palabra tan importante porque nos pone a pensar cuántos estaríamos dispuestos a poder soportar algo así. Y naturalmente, humanamente no es posible. Pero no solamente era eso, era sino lo que Cristo estaba haciendo en ese momento. Lucas 23:34 dice lo siguiente: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? No es que fueran inocentes realmente, porque lo que estaban haciendo realmente eran culpables, pero es que estas personas estaban cegadas por el pecado, ¿sí? Veían a Jesús como algo que traía la verdad, revelaba cosas que ellos no podían entender y no podían procesar en ese momento. Pero tenían esa ceguera espiritual, como se puede decir, aun cuando Jesús trató de hablarle a su propio pueblo, a su propia gente. Y lo que pasaba en ese momento, ellos simplemente estaban siendo parte de lo que algo ya se había escrito que tenía que pasar. Tenía que hacerse ese proceso. Esto lo hace la palabra y lo revela y lo enseña, porque la palabra todo nos dice, todo nos aclara. Si uno la busca, como nos ha recomendado el pastor, siempre leerla, escudriñarla, y más en estos tiempos. Pedro hace durante un discurso donde estaba en el pórtico de Salomón, habla sobre esto y lo menciona en Hechos 3:17 al 18. Fíjense lo que dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Esto era un cumplimiento profético que ya estaba escrito, que ya estaba diseñado. Y aunque mucha gente no lo entendía, a esas palabras que Cristo dijo se quedaron grabadas para que usted y yo fuéramos perdonados por todo el tiempo que seguía adelante. Vendría a ser el sacrificio que, si usted lee la palabra, usted se da cuenta que había un fuego que nunca se apagaba, siempre se le echaban animales, y Él vino y apagó ese fuego. Él vino gracias a ese sacrificio, y ya ese fuego nos tuvo que estar constante, porque Él entregó su vida por nosotros. Déselos fuerte al Señor. Y aunque sí estaban siendo usados dentro del plan de Dios, no les elimina la responsabilidad. Algo yo lo he dicho muchas veces nosotros hicimos, bueno, ¿qué tanto trabajar para Dios? ¿Qué tanto? Es que si no estamos trabajando para Dios, realmente estamos trabajando para el enemigo. O sea, no hay opción. Si tú no trabajas para Dios, estás trabajando para el enemigo. Es así de simple. Nadie va a estar neutral. Aunque uno piense, voy a estar echado viendo Netflix, no va a ser así. El enemigo los va a estar usando para algo y no va a ser bueno, ¿sí?
El pecado nos puede cegar, hermanos, pero lo que nos enseña el amor de Cristo es que aún cuando nosotros estamos fallando, Él intercede mientras estemos vivos, mientras podamos pedir perdón y podamos reflexionar. Fíjese lo que dice Lucas 23:43. Y esta es la segunda palabra que Cristo dijo. Y es bien interesante porque mucha gente me ha hecho preguntas sobre esto. De hecho, estaba hablando con mi suegra un día de estos y me estaba haciendo estas preguntas. Está en Lucas 23:43 y dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Déselo fuerte. Mire ahora. Mel Gibson está trabajando en La Pasión de Cristo 2. Y no se sabe, al menos la Biblia nos da pocos datos de lo que pasó. ¿Sí? Y uno se pregunta, ¿qué va a poner en esa película? ¿Qué es lo que va a escribir? Pero la palabra sí nos dice y nos da unos detalles. ¿Sí? Nos dice que Cristo tenía que descender abajo, tenía que descender a lo profundo de la tierra. Y había dos lugares ahí. Había dos lugares. Fíjese lo interesante de esto. Era el Seol y el seno de Abraham. Entonces Dios no le estaba mintiendo a este hombre. Él iba por esta gente que estaba ahí en el seno de Abraham, que era David, que era Abraham, que era Moisés. Los iba a sacar de este lugar. Ellos no estaban sufriendo, ellos no estaban en tormento, ¿sí? Ellos estaban en un buen lugar. Pero Dios iba a sacar de ese lugar, que en veces la Iglesia Católica lo conoce como un lugar, un purgatorio, un lugar, no sé, de proceso. Eso realmente era un lugar que existía ahí, que no es el cielo como lo conocemos ahora, porque Cristo fue y abrió esa puerta y fue por ellos. Y es por eso que en la palabra de Dios se dice que se veían de lejos, había un gran abismo entre ellos. Dice, hay un abismo entre ellos. Y entonces ellos decían, hey, mira, pues ellos están, pero no pueden cruzar de allá para acá. Entonces ahí fue donde fue Cristo, fue el seno de Abraham. ¿Usted se imagina el ladrón en ese momento ir con Cristo, llegar a ese lugar y toparse a Moisés y a Abraham y a David, todos estos hombres de Dios? ¿Se imagina lo impresionante de decir, oye, acabo de pedir perdón cuando nadie le quiso creer? Déselo fuerte. El viaje que se aventó ese tipo, ¿se imaginan la experiencia que se aventó simplemente por haber creído en ese último momento de su vida que le quedaba? Viajar con Cristo a este lugar, toparse con esos grandes hombres y después de salir de ahí, ir derechito al cielo. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Fue y abrió la puerta, él ya tenía las llaves de todo, él tenía el control. Eso vino Cristo a darnos acceso al Padre, donde ya no tenía que haber sangre, ya no tenía que haber animales, porque su sangre bendita fue lo que limpió todo por nosotros. Déselo fuerte. Mientras estudiaba esto y buscaba sobre esta palabra, hace un sábado había dado un tema en la oración. Y el Señor me hablaba de otro tema referente como segunda parte. Después, si el Señor me da tiempo y me lo permite, hablar con el pastor Ismael, si me permite compartirlo. Pero se trata de la segunda deuda que tiene que ver con esto. Lucas 16:22. Dice así: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Es aquí donde se pregunta, entonces, ¿cómo estuvo Jesús? ¿Cómo estuvo el ladrón con Dios en el paraíso? Es porque realmente bajó con Jesús, fue por esa gente que todos conocimos, que abrió en el camino. Entonces la gente que nunca se arrepintió, que nunca quiso saber de Dios, ellos siguen ahí. Y eso es algo que tenemos que considerar del gran sacrificio que hizo Dios por nosotros. Porque si nosotros no olvidamos, no perdonamos, seguimos viviendo una vida, no estamos aceptando lo que Cristo hizo en la cruz de nosotros. Así Dios diga, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Mientras uno siga haciendo lo mismo y siga viviendo como vive en el mundo, nosotros somos los que rechazamos a Dios, Dios no a nosotros. De hecho, cada día nos da la oportunidad de abrir los ojos y darle gracias y pedirle perdón y arrepentirnos. Pero está en nosotros hacer eso. Está en nosotros, y ese mismo día que partamos de este lugar, queramos estar en el paraíso al igual que el ladrón. Y así como nos decía en este versículo, fíjese lo que dice Efesios 4 del 8 al 10. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esa es la fuerte.
Y luego dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también así descendió primero Dios a las partes más bajas de la tierra. Es donde estaban estos dos lugares, ¿sí? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hazlo fuerte. Tú y yo no podemos decir que no sabemos lo que hacemos. Tú y yo no tenemos excusa para decir porque conocemos la verdad y la verdad nos ha hecho libres una vez. Y mientras tus ojos se puedan abrir y puedas pedir perdón a Dios, tú tienes esa puerta abierta. Tú eres el único que puede cerrar esa puerta. Tú eres el único que te puedes alejar de ahí. Dios no lo hará por ti. Eso es una decisión que tú tienes que tomar, ¿sí? Así que concluyo con esto, que mi tiempo se acaba. ¿No sabes lo que hacen? Muestra la condición del hombre, ciego, pecador y necesitado de gracia. Yo creo que todos necesitamos gracia. Hoy estarás conmigo, realmente nos muestra la respuesta de Dios hacia nosotros, ¿sí? Que Él nos va a dar ese perdón inmediato. La prueba está que se la dio al ladrón en ese mismo rato. No era de que te tengo que conocer a ver qué tal te comportas, no era de que a ver enséñame si es que realmente puedes estar en el cielo conmigo. Inmediatamente le dijo, de cierto te digo, ¿sí? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque no es cuestión de palabras, déselo. Porque no es cuestión de palabras, es cuestión de un corazón abierto que realmente acepte el sacrificio de Cristo. El recordarlo hoy, el venir aquí, de poco nos aprovecha, hermanos, si realmente vamos a volver al mundo a hacer las cosas que todos hacen. No podemos participar en cosas sabiendo lo que sabemos. Porque no es lo que usted diga, es lo que usted hace. Es nuestro comportamiento que pisotea lo que Dios ha hecho por nosotros. Y si usted realmente cree en Dios como yo creo que usted cree, ¿sí? Dedíquele ese momento a Dios, dedíquele ese tiempo cada vez que usted ore y busque la palabra. Amén. Lo dejo con esto. En la cruz vemos dos cosas al mismo tiempo: la profundidad del pecado del hombre y realmente el amor de Dios. Considere esas palabras. Si Dios dijo perdónalos porque no saben lo que hacen, nosotros ya sabemos y ya no debemos de hacerlo. Y si Dios nos ha dado el privilegio de aceptarlo y estar con Él en el cielo, ¿por qué rechazar eso si Dios nos lo ha dado? Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Dios les bendiga. A mí me tocó hablar de otras dos palabras que van a estar tomando a cabo en el libro de Juan, capítulo 19, del 26 a la primera parte del 30. Lo voy a leer. Cuando Jesús vio a su madre, vio también presente al discípulo a quien él amaba, y le dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y el discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. A partir de este momento, el discípulo la recibió en su casa. 28. Después de esto, y como Jesús sabía que ya todo estaba consumado, dijo: tengo sed, para que la escritura se cumpliera. 29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Y dice el 30, la primera parte: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, viene otra segunda palabra. Ok. En el proceso de la crucifixión, al llegar allá, los discípulos se quedaron todos desbalagados. No se supo más de ellos en el momento, solamente de Juan y las mujeres que seguían a Jesús mientras llegaba a la cruz y era crucificado. Eran 4 mujeres que se entendía históricamente que estaban con ellas. María, la hermana de María, que se llamaba Salomé, que era la madre de Juan y Santiago. Y había otra María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena, puras Marías. El terrible dolor, las mamás pueden entender perfectamente esto de poder ver a un hijo sufriendo en enfermedad,
cuanto y más viéndolo crucificado, sabiendo que está muriendo y que lo están torturando. El dolor muy duro para María, el que pasó, y esto parte se cumplía una profecía que le había dado Simeón cuando ella llegó a presentar a Jesús al templo después de las 40 semanas, 40 días de edad, perdón. En Lucas 2:35, la última parte le dice: y una espada traspasará tu misma alma, refiriéndose a ese sentimiento que iba a sentir ella al estar viendo a su hijo ser crucificado. No sabemos, otra vez, las mujeres o aún los papás también podemos, cuando vemos a un familiar cercano sufrir, cuanto más un hijo, ¿qué nos daríamos los papás para que a los hijos no les pasara nada, verdad? ¿Cuánto podemos soportar en medio de esta amarga prueba, la que estaba pasando María en este momento? Esto experimentaba lo que dice 2 de Corintios 12:9: bástate mi gracia, porque solo mi poder se perfecciona en la debilidad. Jesús, siendo el hijo mayor, él viendo su situación y sabía obviamente que él iba a morir, él no quería irse sin dejar cuentas claras, a pesar del sufrimiento que estaba pasando. ¿Quién va a poder hablar estando crucificado con clavos en las manos y latigueado y todo lo que le pasó a Jesús? Y todavía él en su dolor que estaba pasando decidió dejar a cuentas claras a su mamá. No se iba a ir y dejarla nada más así. Y es interesante de que no hay registro en los evangelios donde Jesús le dice a María mamá. Sin embargo, sí le dice mujer. Aunque en la tradición judía decirle mujer a la mamá era muy común, era un tipo de respeto para ella. Y en este caso, cuando Jesús estaba siendo crucificado, iba a ser más doloroso para María que Jesús le dijera madre. Lo hizo en un sentido más calmado, más no siendo tan agravoso para su mamá. Le llama y dice: mujer, he aquí tu hijo. Y no le dijo nada más he aquí un hijo, sino el hijo donde Jesús había escogido a Juan, aparte que era su primo en carne, si pudiéramos decirlo, era un familiar espiritual más cercano, donde él podía saber y podía entender y depender que podía dejar a María a cargo de él. Leímos que después de esto el discípulo la recibió en su casa, se hizo cargo de ella. Establece una relación entre el hijo y su madre, dejando eso solucionado, aunque iba a ser un proceso de dolor, pero sabía que María iba a estar cuidada. Y normalmente los hijos mayores se encargan de los papás adultos. Cuando esto pasa, se entendía que María en este sentido tendría de unos 50 años, no era muy adulta, pero legalmente quería dejar todo Jesús establecido, y la dejó con Jesús, quien tuvo cargo de ella. Otra lección que nos ofrece Jesús es que los hijos deben proveer por los papás. Hijos, provean por sus papás, no por si necesitan o porque si me pidió, no me dijo que necesitaba. No necesitan los papás. Los hijos tenemos que tener esto de venir y siempre estar bendiciendo a nuestros padres. Déselo al Señor. No por el hecho de recibir nada más la bendición, sino por el hecho de las promesas que el Señor nos dejó a nosotros, que bendijéramos a nuestros padres. Y Jesús fue un hijo que simplemente vio por el bienestar de su mamá después que él iba a partir. Cuando hablamos de la palabra tengo sed, es la segunda palabra que me tocó hablar. Cuando dice que Jesús dijo tengo sed para que se cumpliese la escritura, no lo hizo con el afán de que se cumpliese la escritura por sí, sino lo hizo porque desangrado, no le dieron de comer, no le dieron de beber, y ya estando crucificado era una necesidad física que él tenía, y se cumplió la profecía. Ahora, no es extraño que tuviese sed, la deshidratación, todo lo que estaba pasando. Ahora, cuando le dieron el vinagre, se da a entender de que no era un vinagre por sí como el que nosotros usamos en las cocinas.
se entendía que los romanos, ellos tomaban vinagre amargo, un tipo de vino amargo. Era lo que ellos tomaban. Cuando se lo dieron a Jesús, hemos visto películas y nosotros mismos hemos hecho obras de teatro que cuando le ponen la esponja a Jesús, Jesús voltea la cara. Sin embargo, leímos en el versículo 30, la primera parte, que Jesús tomó de ese vinagre y alivió un poco a la sed que tenía en ese momento, de todo lo que estaba pasando. Otra cosa que hay que mencionar acá, cuando se dice de que lo pusieron en un hisopo, ¿qué es un hisopo? Una esponja, no, esto es una esponja. La esponja se puso en un hisopo. Es un tipo de árbol que es de la región. Este tipo de árbol es conocido porque tiene ramas derechas y muy largas. Hay dos interpretaciones de esto del hisopo, que es de rama, lo pusieron en la esponja para poder alcanzar a Jesús. La otra interpretación que según los estudiosos explican es que la cruz en realidad no estaba tan alta como lo vemos en muchas fotos o imágenes, que cualquier soldado romano fácilmente con una lanza podía alcanzársela a llegar. Y nada más hay solo un manuscrito entre miles, el manuscrito 476 del siglo XI, cambia la palabra usopos, que es traducido a hisopos, por usos, que es traducido como jabalina. De ahí se toma la interpretación que el soldado agarra la jabalina, le pone la esponja, lo moja en el vinagre y se lo da a tomar a Jesús. Este mismo vinagre no se debe de confundir, el vinagre no se debe de confundir con el que le ofrecieron a Jesús antes de crucificarle. En Mateo 27:34, Marcos 15:23 está escrito que le ofrecieron y él no quiso tomar. Porque este vinagre, cuando se lo daban a los que iban a ser crucificados, era para que ellos pudieran aminorar los sufrimientos de la crucifixión. Nuestro Jesús dijo: voy con todo. No quiso tomar de ese alivio para sufrir sus dolores, sino al contrario, decidió sufrir por ti y por mí. Dáselo al Señor. Podemos nosotros imaginar que los soldados que eran duros, eran los más duros de la época. Mucha gente quiere justificar la resurrección del Señor, que porque los soldados romanos salieron corriendo cuando vieron el ángel. Los soldados romanos eran capaces de matar 10, 20 personas ellos solos. Eran los más duros que existía. Sin embargo, nada pudo haber parado al Señor. Y cuando vieron el poder de Dios, cuando el ángel vino y resucitó, todos estos soldados que un tiempo estuvieron burlándose de él, jugando juegos para llevarse sus ropas, todo eso no pudo parar el sacrificio que el Señor decidió hacer por nosotros. A Dios no se le escapa nada, así como dejó en claro la vida de su mamá después de su muerte, aunque él sabía que al tercer día iba a resucitar. Pero ese era parte del plan que el Señor ya tenía con nosotros. El tener sed también se puede representar de que el Señor tiene sed de que nosotros nos acerquemos a buscar su presencia, que nosotros pidamos de sed de su palabra, sed de su presencia, sed de tener ganas de estar en su casa congregándonos con nuestros hermanos, adorarle en grupo y poder congregarnos delante de su presencia. Dios me los bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa noche. Gloria a Dios por el privilegio que Dios nos concede de estar en su casa para bendecirle, glorificarle y honrarle. Amén. Y bueno, a mí me tocó la cuarta palabra de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esto lo vemos en el versículo, la lectura en Mateo 27:46. Que yo tengo la traducción lengua actual. A esa hora Jesús gritó con mucha fuerza: Elí, Elí, lama sabactani. Eso quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y claro, vemos aquí el momento donde el Señor está pues llevando a cabo el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Y aún vemos todavía en el libro de los Salmos que esto ya había estado escrito como profecía de lo que iba a pasar
la vida de nuestro Mesías. En el Salmos 22:1 lo está dando como profecía. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tan lejos te mantienes que no vienes en mi ayuda, ni escuchas mis gritos de dolor. Y en estos momentos vemos cómo el Señor estaba expresando su dolor físico. Tenemos pues muchos detalles, tenemos nosotros científicamente que quieren de una forma u otra expresar, aunque sea un poco, de lo que el Señor estuvo pasando en estos momentos, que estaba pasando muchas cosas dentro de Él, así como mis hermanos ya anteriormente han dado información de cómo le quisieron dar ese vinagre, un mixto con mirra, para que le pudiera un poquito adormecer el dolor, y Él lo rechazó. Y aún así vemos que el Señor llevó y cumplió el sacrificio perfecto. En su humanidad Jesús sintió angustia, aflicción y dolor por su sacrificio de crucifixión, pero aún más sintió el alejamiento, la distancia de su Padre Celestial. ¿Por qué? Por el pecado del hombre que estaba sobre Él en esos momentos. Nosotros podemos entender un poco, ¿verdad? Por las Escrituras sabemos que Dios es santo, que Dios es perfecto, que Él no tiene nada que ver con el pecado, sino lo opuesto. Pero en ese momento dado, la misión, el trabajo de nuestro Señor Jesucristo era llevar todo el pecado, la maldad de todo el mundo sobre su vida. Por eso fue que Dios no podía estar cerca de su Hijo en esos momentos. Y si nosotros nos podemos un poquito a imaginarnos que el Señor pues estaba con su Padre, era la gloria, la perfección, la divinidad, y después vino aquí al mundo hecho carne y sangre por nosotros. Tuvo que haber un alejamiento en esos momentos para que el Señor pudiera llevar en sí el pecado de toda la humanidad. Amén. Y vemos que aún antes de su aprendimiento, cuando agarran a Jesús, Él ya estaba rogando al Padre en oración. Lo vemos en el libro de Lucas, capítulo 22, versículos 42 al 44, donde dice: Padre, está hablando nuestro Señor Jesucristo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y vemos aquí una descripción de cómo el Señor se estaba sintiendo en esos momentos, porque Él ya sabía lo que le esperaba, la trayectoria de sufrimiento y humillación que tenía que padecer. Pero aún así mantuvo su obediencia y su compromiso con el plan divino redentor para traer salvación a toda la humanidad, a todo aquel que, claro, viene a reconocer su pecado y entrega su vida totalmente al Señor. Y allí venía, ¿verdad?, la reconciliación entre Dios y el hombre. Aún así, que sabiendo el Señor lo que le esperaba, Él sabía que tenía que llevarlo a la perfección. Amén. Y su obediencia y compromiso realizado lo vemos en el libro de Juan 4:34, donde dice: pero Jesús les dijo: mi comida es obedecer a Dios y completar el trabajo que Él me envió a hacer. Amén. Gloria a Dios por ello, porque Dios sabía que su Hijo lo iba a llevar a cabo. Amén. Sabemos que en su humanidad sufrió tanto, pero Dios en su grande misericordia aceptó ese sacrificio. Amén. En Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que, hermanos, esa es, ¿verdad?, la obediencia que llevó a cabo hasta la cruz, y para nosotros es de alegría y regocijo. Y yo sé que no es un ejemplo total, pero podemos asimilarlo un poquito cuando la mujer va a dar a luz, que tiene que padecer por tanto dolor y sufrimiento en ese momento. Pero lo que nos mantiene, ¿verdad?, como madres es ver, a veces está ahí en la cunita y estamos viendo que de repente va a llegar esa criaturita y la vamos a tener en nuestros brazos y va a estar con nosotros. Y bueno, a mí me gusta pensar que el Señor así estuvo pensando: tengo este sufrimiento, pero un día voy a tener a todos mis hijos, ¿verdad?, los hijos de Dios conmigo. Él sabe, ¿verdad?, su palabra nos dice que fue allá arriba a hacernos moradas para darnos una vida eterna. Dios les bendiga, hermanos.
Gloria al Señor. Qué hermoso esta temporada donde la gente concientiza la situación, ¿verdad?, que pasó el Señor Jesucristo. Mirando todo esto, yo no sé si los mexicanos venimos de los judíos. Alguien dijo por ahí, los que estudian las genealogías mundiales, que todo el apellido que termine en EZ tiene algo de judío. ¿Y por qué le digo esto? Porque en la selección mexicana, cuando juega, estas veces que jugó, el público ahí, los aficionados dándole porras y alentándolos, y luego no les gusta, al último lo aúllan y le echan bastante queja, gritos y todo esto. El pueblo judío, un día viene Jesús en un pollino en la entrada triunfal y todos gritaban: Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y las palmas que están representándose aquí iban ahí haciendo la alfombra roja, en esta ocasión era verde. Y horas después, crucifícale, crucifícale. Algo está pasando mal. Ahí me tocó esta palabra que es consumado es. Mi hermano Jorge Vázquez, el supervisor del sector número 1, todos los jueves acá enfrente en la iglesia de los jóvenes, acá en el revival, ¿verdad? Y luego nuestro hermano Miguel, también el supervisor es número 2, que también los miércoles están allá, todos los miércoles allá enfrente. Mi hermana Martina, todos los miércoles acá a las 7 de la tarde en la iglesia de los niños. Y también no está ahorita mi hermano Emilio, él está sirviendo ahorita allá, de lo cual nosotros nos vamos a aprovechar para la gloria del Señor. Ellos tienen un culto precioso también los viernes a las 7 de la tarde. Así es que si usted no está en un sector, vaya por ahí. Y bueno, a mí me tocó el martes a las 7 de la tarde, también todos son bienvenidos. Consumado es. Yo no sé si usted ha meditado en estas frases, en estas 7 frases que traen gran sabiduría. Consumado es proclama una victoria total. Una victoria total de Jesús en la cruz, significando que la deuda del pecado fue pagada por completo. La ley fue cumplida, la redención de la humanidad finalizada. No fue un grito de derrota. Ninguno de las 7 frases o las 7 palabras no fueron frases de derrota, no fueron palabras de derrota, sino de triunfo, de victoria absoluta, declarando que el plan de salvación gratuito que Papá Dios había diseñado se estaba cumpliendo en la cruz del Calvario. Yo no sé si usted entiende lo que significa consumado es. Realmente la palabra original que usó nuestro Señor Jesucristo era teteslai. Es bien importante, hermano. Teteslatai significa pagado por completo. Gloria a Dios. Teteslatai significa pagado por completo. Y los contextos o sus términos abarcaban 3 áreas muy importantes donde se usaba la palabra tetelastai: en lo comercial, en lo judicial y en lo militar. En lo comercial, si una persona iba a la agencia de caballos y sacaba el último modelo del caballo, pues hacían sus notas y por mes tenían que estar pagando. Si quería como una Suburban, pues agarraba un camello y pues ahí hacía sus notas. Y cuando necesitaban camiones de carga, pues agarraban elefantes y pues estaban endeudados con la agencia de donde estaban todos estos animales. Ahora que si quería carreta, pues también tenía que ir a otra financiera y pues le financiaban. Y tenía que estar pagando mes tras mes, cosecha tras cosecha. Yo no sé cómo lo hacían. O si compraban una casa, o si pedían un préstamo. Pero cuando se terminaba la última nota, el hombre que estaba ahí con todos los pagarés, él mencionaba la palabra tetelastai, pagado por completo. Y déjeme decirle que nosotros tenemos un negocio que muy mal manejado por el mundo, pero según Satanás ha reunido en el mundo a mucha gente que está endeudado con Dios por causa del pecado.
Y todos tenemos una deuda con el Señor por causa del pecado, hasta que no viene Cristo a nuestro corazón. Cuando el hombre, la mujer, el joven, la señorita abre su corazón completamente y acepta a Jesucristo, y se menciona la palabra teteslatai, pagado por completo. Romanos dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero siendo justificados gratuitamente. Diga gratuitamente. Fue gratis para nosotros, pero fue un precio muy alto, ¿ok? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados de Jorge Torres, los pecados de Fernando Casanova, los pecados de Petra Torres, de todos nosotros, amados hermanos. Cuando venimos a Cristo, son pasados por alto, y el Señor dice: tetelestai, pagada por completo. Ahora ella pueden decir: aleluya, Abba Padre, porque pertenecemos al Señor. En términos judiciales, cuando algún criminal estaba sentenciado por la corte, pues tenía que estar ahí hasta el último momento, tenía que cumplir su sentencia. Y cuando esa persona salía, cuando había cumplido en su totalidad la sentencia que se le había dado en la corte, cuando viene ante el juez, viene y pone un sello y dice: teteslatai, pagado por completo. Y usted y yo, el enemigo nos tenía encarcelados en el pecado. Usted conoce la palabra de Dios. Éramos esclavos del pecado. Aleluya. Pero sabe una cosa, amado hermano, cuando el Señor Jesucristo viene, Pablo hace una referencia hermosa en un texto que casi todos conocemos, Romanos 5:1, justificados por la fe. Hoy no estamos en pleito, hoy no estamos en guerra con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Tetelestai, pagado por completo, amado hermano. Y la otra connotación era en lo militar. Cuando el pueblo de Dios salía a las guerras, y cuando iban entrando al pueblo, ellos venían alegres porque habían ganado la batalla, y en el griego decían: tetelestai, tetelestai, ganamos, está todo completo. Amados hermanos, déjeme decirle que Cristo venció a nuestro enemigo. ¿Cuántos lo creen? Cristo venció a nuestro enemigo. En Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. 613 mandamientos, amados hermanos, que el Señor cumplió a cabalidad. ¿Cuántos dicen amén por ello? El Señor los cumplió a cabalidad. Y Pablo vislumbra mejor el panorama en Colosenses 2:13. Dice: y a ustedes, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, les dio vida eterna con Él, perdonándoles todos sus pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándolo en la cruz. Tetelestai, ya está pagado todo. Aleluya. Dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El diablo era el enemigo que andaba atrás de nosotros, amados hermanos, pero la Biblia dice: la batalla de nuestro enemigo ya fue ganada en la cruz. La otra palabra me la tengo que aventar en 3 minutos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso me da a mí confianza, fortaleza, seguridad de poner toda mi vida en las manos de Dios. Padre, en tus manos pongo mi vida, mi espíritu. ¿Sabe qué significa esto? Él sabía, la hermana mencionó el versículo: mi comida es hacer la voluntad de Dios y acabar la obra que el Señor me dijo, mi papá Dios me dijo que hiciera. Él sabía lo que venía. Él sabía que la obra era terminada en la cruz del Calvario. Pero él, amado hermano,
pudo decir de una manera hermosa: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso quiere decir, amado hermano, que Dios le había dicho al Señor Jesucristo: hay que ir a pagar por el pecado. Pero pues los sacerdotes todos los días ofrecen borreguitos, palomitas, de lo que fuera. Ya no basta. ¿Quién podrá ir? Y él dijo: heme aquí, papá, yo voy, Señor. Y era tan poderoso, hermano, porque Jesús eligió ser hombre para pagar esa deuda maravillosa. Juan 10:17: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí la pongo. Tengo que poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi papá Dios. El enemigo no le quitó la vida. ¿Por qué? Porque no podía. No le halló ningún pecado. No podía matarlo, no podía eliminarlo. Él de sí mismo escogió dar su vida por ti y por mí, para que no andemos jugando a las iglesitas. Déjame decirle algo. Él dijo: Señor, ya cumple, llegó el tiempo, en tus manos encomiendo mi espíritu. A mí el diablo no me quita la vida, yo la pongo. Y gloria al Señor por eso, hermano. Eso nos da a nosotros una confianza hermosa. 1 Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo de antemano que vuestro trabajo en el Cristo Jesús, en el Señor, en Papá Dios, no es en vano. Nada de que ya estoy cansado, que ya estoy viejo. Vacaciones cuando estemos allá en el cielo. Si quiere descansar, pues dicen por ahí: descansa en paz. Es una oración de abandono, hermano. Termino con esto. Le invito a que usted en su casa lea el Salmo 30 para que vea lo que estaba pasando en la cruz del Calvario. Cantad a Jehová vosotros, póngase de pie, hermano. Cantad a Jehová vosotros sus santos, celebrar la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro, pero en la mañana vendrá la alegría. Cristo murió por ti, por mí. Dios me lo bendiga. El pastor Ismael con nosotros. Bendiciones. Déselo fuerte a nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Sabe qué hermoso ha estado la enseñanza de nuestros hermanos? Amén. Hemos aprendido algo. Déselo a nuestro Dios, iglesia. Señor es bueno, su misericordia es eterna. Se registran dos momentos de la Pascua, ¿verdad? Como ya lo hemos estado escuchando. Claro, se registra cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, y el segundo 1600 años más tarde, de nosotros 1993 más o menos, se registra el de nuestro Señor Jesucristo, el que Él libertó a la humanidad entera, como lo están compartiendo mis hermanos. Un momento vienen los judíos y le dicen a Jesús: Señor, queremos de ver de ti señal. Jesús le responde: la generación mala y adúltera quiere ver señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches. Amén. Por eso nosotros es muy sencillo saber que nuestro Señor Jesucristo murió el día jueves. La religión no sé cómo le dio allí vuelta y la puso en el viernes. No sé dónde sacaron los 3 noches, pero ya es un asunto político religioso. Pero usted y yo vinimos a celebrar la muerte de nuestro Señor Jesucristo en este día. Estaríamos saliendo de aquí, de este lugar, en un momento. Déselo si lo quiere hacer. Quiero también informarles algo. La comida que está compartiendo es simbólica. Es un cordero, comida de cordero es poco, no es un banquete lo que tenemos en esta fiesta. El pueblo israelí no hizo un banquete, estaba con los zapatos su bordón en las manos, los zapatos en los pies, listos para salir cuando compartieron la cena. De manera que va a ser cordero, va a ser vamos a decir, como una ensalada representando
hierbas amargas que compartió el pueblo de Israel. Así que de manera que no piense que va a tener un banquete. Queremos hacerlo de una forma simbólica para honrar a nuestro Dios, porque Él lo dijo. Mire cómo nos lo dice en el versículo 14 del libro de Éxodo 2:14. Este es un día que ustedes deberán recordar y celebrar con una gran fiesta en honor al Señor. Lo celebrarán como una ley permanente que pasará de padres a hijos. Déselo fuerte a nuestro Dios, iglesia. Déselo fuerte. Levanta tus manos y entremos una estrofa antes de salir de este lugar, honrando a nuestro Dios, siguiendo ministerios de alabanza de la iglesia Cristo Viene. Que Dios me los bendiga ricamente. Amén. Levanta tus manos si quieres venir a este lugar. Estaremos solamente unos minutos. Y si quieres hacerlo de ahí también. Pero adoremos a nuestro Dios unos momentos antes de salir para afuera. Padre, te damos gracias. Exaltamos tu glorioso y poderoso nombre. Gracias, Maestro. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor Jesús. Muchas gracias por tu sacrificio. Para nosotros es sencillo estar aquí, mas nuestro Señor hace casi 2000 años estaba en una cruz. Imagínate. Me has tomado en tus brazos, Yes. y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. Si sientes en tu corazón venir y darle gracias, hazlo. No saber agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre, por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Dile. Vamos a decir gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dilo una vez más. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por su sangre tengo entrada, por su sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Adoramos, Padre. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi